¿Dónde? Ácido úrico. Estábamos en la parte en la que se absorbían los... ¿Cuáles son los productos finales de la digestión de los carbohidratos? Productos finales. Sacarosa, Dios mío. Ustedes saben que yo siempre les digo, no consejo hasta de un conejo. ¿Sí? Estudien. Estudien. Productos finales de la digestión de los carbohidratos. Glucosa, galactosa y fructosa. Habíamos visto que estos ingresaban por diversas vías. ¿A dónde? Al enterocito. Sea por SGLT1, sea por GLUT5. En el enterocito, ¿qué sucedía? Pasaban hacia el lado contraluminal y ahí mediante la bomba de sodio potasio TPasa o mediante GLUT2, ¿cierto? Pasaban hacia el espacio intersticial, que yo siempre les digo con fines prácticos pasa vena porta y de ahí va hacia el hígado y tejidos extrahepáticos, ¿cierto? Ahí nos habíamos quedado. ¿Bien? Perfecto. Entonces lo que vamos a ver hoy día es, un segundito, es lo referente justamente a qué es lo que sucede después de que ha ingresado la glucosa al organismo. ¿Bien? Esa glucosa que estaba en la dieta, ¿sí? Que ya vimos que llegó hacia el hígado, en el hígado, ¿sí? Va a tener una, o pasa a vía glucolítica, o va hacia la vía de las pentosas, que de repente ya ustedes la han visto o por lo menos han escuchado de ella, aparte de lo que yo les mencioné, porque esta vía de las pentosas es importante para obtener ¿qué cosa? La ribosa 5-fosfato. ¿Estamos bien? Y aparte de la vía glucolítica, la vía de las pentosas, en piruvato tenemos acetil-CoA, ¿cierto? Este acetil-CoA que va, ciclo de Krebs, o para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Correcto? Pero la glucogenólisis, que tiene lugar 50% también con lo que es la gluconeogénesis, ¿en qué etapa? En la etapa post-absortiva. ¿Estamos bien? Van 50-50, es decir, ¿quiénes nivelan la glucosa? Es decir, ¿quiénes hacen de que una persona que ya pasó las 4 horas sin ingerir alimentos hasta las 6, 7, 8, 9, 10 horas, que es lo que sucede cuando ustedes descansan en la noche, ¿cierto? Cuando ustedes se van a descansar, de repente ingieren alimentos a las 8 de la noche, a las 4 de la mañana, y están en la posabsortiva. ¿Quién regula la glicemia? ¿Quién hace de que los niveles de glucosa se mantengan en 70, 80? No, es la glucogenólisis y la gluconeogénesis, 50-50. ¿Estamos bien? Pero ya cuando llegue el ayuno, ya es la gluconeogénesis quien poco a poco se va a hacer preponderantemente la responsable de ese proceso. ¿Estamos bien? Una vez que obtenemos glucosa 6-fosfato a través de estos procesos, de la glucogenólisis o la gluconeogénesis, ¿no? Vamos a tener glucosa en sangre. Para cuyo fin, como estamos, repito, en el hígado, disponemos de una enzima denominada glucosa 6-fosfatasa. Enzima que está solamente en el hígado. ¿Está bien? Por eso que esta glucosa 6-fosfato, ¿qué hacen las fosfatasas? ¿Qué hacen las fosfatasas? ¿Las fosfatasas hidrolizan? No, señor. ¿Qué hacen las fosfatasas? Se los dije en la clase que tuvimos. No le puedo decir la clase anterior, porque no fue la clase anterior. ¿Qué hacen las fosfatasas? Es fácil. ¿Ah? ¿Qué hacen? Sí, porque le dijo. ¿Y si le digo que está mal? Sí, quitan los grupos fosfatos. Pues quitan los grupos fosfatos. Fosfatasa. Y si tengo glucosa sin fosfato y me bota el fosfato, me quedo con glucosa, pues. ¿Estamos bien? Y esa glucosa va a la sangre. Asunto solucionado. ¿Está bien? Y de esa manera mantengo la glicemia. ¿Listo? Fácil. No se mareen, por favor. Traten de no marearse. Es gratis, pero traten de no marearse. ¿Bien? La glucólisis es una vía que lo que hace es convertir la glucosa en piruvato a través de una serie de reacciones que son catalizadas por enzimas. ¿Listo? Así de sencillo. Yo les dije
la clase precedente, que esta tenía dos fases, ¿correcto? La glucólisis o la glucólisis tiene dos fases. Una primera fase en la que, ¿qué es lo que sucede en esa primera fase? Se utiliza dos ATPs. ¿Para qué? Para fosforilar, ahí dice. ¿A quién? A las hexosas. Tiene que fosforilarlo. ¿Bien? Listo. Pero en la segunda fase de la glucólisis, ¿qué es lo que sucede? Se generan, ¿cierto? Se producen 4 ATPs. Y esto es importante y por favor ténganlo presente, porque más adelante vamos a ver la importancia de esta ganancia neta de 2 ATPs. ¿Bien? Ahora, esta generación del ATP es denominada fosforilación a nivel de sustrato, que no es lo mismo que fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque la fosforilación oxidativa requiere de oxígeno. En cambio, cuando hablamos de fosforilación a nivel de sustrato, no lo requiere. ¿Bien? Listo. Ahora, el NAD utilizado es ser convertido en NADH. Pero para que la vía glucolítica siga funcionando, requiere que se regenere ese NAD. ¿Bien? Por lo tanto, ¿sí? Este compuesto, este NADH, debe convertirse otra vez en NAD. Este es un proceso importante, como hemos mencionado en la lámina precedente, en el cual requerimos fundamentalmente la fosforilación de las hexosas. Recuerda que decía, en este caso específicamente la glucosa, ¿cierto? Para ello voy a hacer uso del ATP y una exoquinasa. Ya vamos a hablar mejor más adelante de las exoquinasas. Entonces, este ATP le da un grupo fosfato y esa fosforilación es importante para que pueda continuarse la vía glucolítica. Entonces, esta glucólisis, ¿sí? Es importante para obtener energía y además tenemos acá una enzima que es la exoquinasa. Esa enzima va a requerir ¿de qué? De magnesio y también va a requerir de ATP. Esa enzima exoquinasa es la que va a fosforilar ¿a qué? A la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato. ¿Cuántas isoenzimas tenemos de esa exoquinasa? Tenemos 4. Como bien mismo ustedes lo pueden observar en la diapositiva, en números romanos, la 1, la 2, la 3 o la 4, y que antiguamente se los denominaba ABCD. ¿Estamos bien? Listo. Las formas 1, 2 y 3 están ampliamente difundidas. Las encuentran en todo el organismo, la 1, la 2 y la 3. Sin embargo, la 4, exoquinasa 4, que es denominada glucoquinasa, esa se encuentra solamente en el hígado. ¿Está bien? Solamente en el hígado. Ahora, estas exoquinasas 1, 2 y 3 fosforilan a la fructosa, a la manosa y a la glucosamina, formando fructosa 6-fosfato, manosa 6-fosfato y glucosamina fosfato. ¿Bien? Listo. Entonces miren ustedes lo siguiente. Tienen acá la glucosa, ¿cierto? ATP, le pasa el fósforo, ahí está la glucoquinasa, ¿cierto? Y obtengo glucosa 6-fosfato por una fosfoglucomutasa, fructosa 6-fosfato, y acá tengo otra enzima clave de la vía glucolítica. Porque ¿cuál es la primera? La glucoquinasa. Son 3 enzimas claves en la vía glucolítica. La primera, la glucoquinasa. La segunda, la fosfofructoquinasa 1. Y la tercera está acá, la piruvatoquinasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La fructosa 6-fosfato, otro fosfato, y ya tengo bisfosfato. Fructosa 1,6-bifosfato, y hasta ahí llegamos con la primera fase de la vía glucolítica. De ahí en adelante tenemos obviamente la segunda fase. ¿Qué hemos visto en la primera? El consumo o la utilización de 2 ATPs. En la segunda fase vamos a tener que se produce el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es un producto que va a quedarse ahí nomás. No hay otro camino que siga dentro de lo que es la vía glucolítica. ¿Estamos bien? Dentro de la vía glucolítica no hay otro camino que siga. Simplemente se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la dihidroxiacetona fosfato? Como parte de la vía glucolítica, convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, porque son interconvertibles.
¿Está bien? Como parte de la vía glucolítica. Pero profesor, entonces, ¿ahí nomás queda el dihidroxiacetona-fosfato? No. Si ya no hablamos de vía glucolítica, la dihidroxiacetona-fosfato es la que va a formar glicerol 3-fosfato, que junto con los ácidos grasos va a dar lugar a la formación de los triglicéridos. ¿Estamos bien? Listo. Entonces acá van a ver qué cosa. Básicamente esta formación de NADH, ¿sí? 2. ¿Por qué? Porque miren ustedes, en la siguiente diapositiva se observa mejor, pero tienen acá un gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, si yo les he dicho que esta se interconvierte, es decir, para que siga la vía glucolítica, tiene que convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, entonces van a tener una rama paralela acá de gliceraldehído 3-fosfato. De manera tal que este gliceraldehído 3-fosfato se convierte en ácido 1,3-difosfoglicerato, ácido 3, fosfolicerato, ácido 2-fosfoglicerato, lo que, como ustedes ven, mueve la posición del fósforo, ¿no? De 3 a 2, ahí está. Y finalmente, fosfoenol piruvato para ulteriormente dar ácido pirúvico o piruvato. ¿Bien? ¿Qué observamos? Que esta enzima fosfolicerato quinasa, ¿sí?, requiere además de ATP. Entonces, ahí está. 2, porque como le digo, son 2 cadenas. ¿Bien? O 2 ramas, si ustedes quieren decirle otra mejor, creo que son 2 ramas. ¿Bien? Y acá también la piruvato quinasa requiere también de ATP. ¿Bien? Y se observa mejor acá. Miren ustedes, glucosa 6, fructosa 6, fructosa 1,6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Y dihidroxiacetona-fosfato. Pero esta dihidroxiacetona-fosfato era interconvertible con ¿qué? Con gliceraldehído. Entonces acá un gliceraldehído y otro gliceraldehído. Y acá miren ustedes, acá comienza justamente la segunda fase o fase 2 de la vía glucolítica. Y esta es la fase 1. En la fase 2 entonces comienza el gliceraldehído 3-fosfato y termina finalmente en piruvato. En esta fase, ¿qué es lo que observamos básicamente? La formación de los ATPs. 1, 2, 3, 4 ATPs y la formación de NADH. ¿Estamos bien? Déjenme recordar acá algo. Bueno, más adelante se lo puedo comentar. Esta es una de las lanzaderas. Son 2 lanzaderas, ¿de acuerdo? La del glicerol fosfato y la del malato aspartato. Son 2 sistemas de lanzaderas. Esta es la más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos acá? ¿Qué es esto de acá, por favor? Vía glucolítica. ¿Estamos bien? Comenzando en glucosa y terminando en piruvato. Y ahí está. Gliceraldehído 3-fosfato, 1,3 y fosfoglicerato. ¿Correcto? Listo. Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato, con la presencia de NAD, lo convierte en NADH. ¿Para qué? Para que la dihidroxiacetona, ahorita les digo acá, se convierte en glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato, que es diferente de este, ¿eh? Ojo, glicerol 3-fosfato. La enzima es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, que lo que transporta, ¿qué cosa es? Son 2 electrones y 2 protones. ¿Está bien? Y lo que hace es, lo lleva acá, ¿correcto? ¿Sí? Y acá también tenemos otra enzima, que también es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero en este caso, mitosólica. ¿Estamos bien? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que estaba trayendo? ¿Qué es lo que traía? 2 electrones y 2 protones. Entonces, agarra y se los deja al FAT. ¿Estamos bien? Se los deja al FAT y el FAT se convierte en FAT H2. Entonces, ¿qué vienen a hacer las lanzaderas? Las lanzaderas siempre vienen a hacer, están lanzándolo, ¿no? Por eso es lanzadera. ¿Lanza qué cosa? Electrones y protones que van a venir, ¿para dónde? Para la mitocondria. Y una vez en la mitocondria, este FAT H2, ¿hacia dónde va? Hacia la cadena transportadora de electrones. Como les decía a sus compañeros, a ver, observen la diapositiva. ¿Bien? ¿Algún error? ¿Algún error, por favor? ¿Ninguno? Este es el motivo por el cual generalmente no utilizamos gráficos que hayan realizado o creado otras personas. Este no es dihidroxiacetona. En realidad ese es dihidroxiacetona fosfato. ¿Estamos bien? Y después también les voy a mostrar otra diapositiva con una imagen también que hemos tomado, ¿de acuerdo? De un texto en el que también les voy a preguntar que me determinen ustedes qué error encuentran ahí. Les voy a decir solamente en esta parte nomás, ubiquen el error. ¿Bien?
Entonces, este es dihidroxiacetonafofato que se convierte en glicerol 3-fosfato. Listo. Y esta es la otra, ¿cierto? Esta es la lanzadera de malato aspartato. ¿Qué sucede? El oxalacetato, mediante la malato deshidrogenasa citosólica, ¿sí?, convierte el NADH en NAD. Perdón, disculpe, no convierte. Convierte, sí, el oxalacetato en malato utilizando NADH, y el NADH lo convierte en NAD. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿qué se está llevando el malato? Dos electrones y dos protones. ¿Correcto? Entonces, entra el malato, y me había olvidado mencionarles que este amarillo es la membrana externa de la mitocondria, este rosado es la membrana interna de la mitocondria, y este obviamente es el espacio intermembrana. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ingresa malato, y malato, mediante este transportador mitocondrial, entra a la mitocondria, y en contraposición sale alfa-cetoglutarato. Una vez que el malato está en la matriz mitocondrial, ¿qué es lo que hace? Esta malato deshidrogenasa, ¿cierto? Que es una malato deshidrogenasa ¿de qué tipo? Mitocondrial, ¿cierto? Agarra con presencia del NAD, lo convierte en NADH. ¿Qué ha hecho? Le ha quitado, ¿qué cosa? Los dos electrones y los dos protones, y los ha transferido acá. En otras palabras, lo que estaba acá, ahora está acá. ¿Sí? Sistema de las lanzaderas. ¿Correcto? Este malato se convierte en oxalacetato. Y este oxalacetato es convertido en aspartato en presencia de glutamato por la enzima glutamato transaminasa mitocondrial. Y este aspartato sale también con un transportador, ¿correcto? Sale aspartato y ingresa glutamato. Una vez que el aspartato está en el espacio intermembrana, sale también con un transportador, sale hacia el citosol e ingresa glutamato. Y bueno, aspartato es convertido ahora en oxalacetato y se regenera en la cadena. Y otra vez el ciclo. ¿Está bien? Lanzaderas, malato, aspartato. Vamos a ver ahora qué sucede con la glucólisis en cada uno de los tejidos. ¿Bien? ¿Qué sucede en el tejido adiposo? En el tejido adiposo es importante. La glucosa va a ser convertida en piruvato, sí, como sucede en todas las vías glucolíticas, pero lo importante en el tejido adiposo es que se necesita de esa glucosa para obtener dihidroxiacetonafofato. ¿Por qué? ¿Por qué requiero de la dihidroxiacetonafofato? Hace ratito nomás le hemos visto. Claro. Muy bien, señor Alejo. Para formar glicerol 3-fosfato. Y ese glicerol 3-fosfato que viene de acá, junto con los ácidos grasos que provienen de la síntesis que se ha realizado a partir de citrato, ¿estamos bien? Me va a dar triglicéridos. Listo. ¿Estamos bien? Entonces, glucólisis en el tejido adiposo. Este es el hepatocito y el de acá es el adipocito. Cuando nosotros ingerimos un alimento como el que nos interesa para fines de estas clases, un carbohidrato, ¿cierto? Tengo la glucosa, ¿cierto? Vía glucolítica, piruvato, ¿estamos bien? Piruvato, y de ahí ingresa a la mitocondria piruvato y me da, ¿qué cosa? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA me va a dar citrato. ¿Por qué? Por la enzima citrato sintasa. Y ese citrato va a salir de la mitocondria. Mayormente en el tejido en el tejido hepático, mayormente en el tejido hepático, el citrato sale. ¿Estamos bien? El citrato sale. También sale en los otros tejidos, pero con mayor intensidad sale en el tejido hepático, hepático les he dicho, ¿no? Por favor, hepático, ¿está bien? En el tejido hepático sale con mayor intensidad el citrato. ¿También en otro tejido? Sí, también, repito, pero más intensidad, con mayor cantidad en el tejido hepático. Sale entonces acetil-CoA
por acetil-CoA carboxilasa, tengo malonil-CoA, complejo enzimático, ácido graso sintasa, ácidos grasos, y esos ácidos grasos, así como dijo el señor Alejo, ¿cierto? Mediante este glicerol trifosfato, ¿sí? Ácidos grasos me va a dar triacilglicerol. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, ojo, este glicerol que está llegando al hepatocito proviene de dos fuentes. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Uno, la ingesta, lo que has comido, ¿estamos bien? Porque producto de la ingesta de los lípidos, ¿sí? El 90% de los lípidos que uno ingiere en una dieta son triglicéridos. ¿Estamos bien? El 90% son triglicéridos. Ulteriormente, después que es escindido para la lipasa, la colipasa, etcétera, 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 ¿sí? Dentro del enterocito, bueno, ¿qué va a pasar? Voy a tener la micela simple, donde tengo alfa-monocilglicerol, beta-monocilglicerol, glicerol, ácidos grasos, etcétera, ¿vale? Esa micela simple se va a incorporar en la micela mixta. Ahí en la micela mixta, además de los componentes que hay en la micela simple, se van a incorporar colesterol, vitaminas liposolubles, ¿bien? Y esa micela mixta se va a aproximar ¿hacia dónde? Hacia el enterocito, en donde hay una capa de agua inmóvil que rodea el enterocito, ¿correcto? Y deja todos sus productos. Todos esos productos que les he mencionado ingresan al enterocito. Y una vez en el enterocito, esos productos me van a servir para reestructurar, ¿qué cosa? Triglicéridos. ¿Estamos bien? Y como parte de esos productos está el glicerol, claro pues, entonces ese glicerol que ingresó como parte de la dieta también llega acá. Es decir, llega al hígado. ¿De dónde más viene? Viene del tejido adiposo. ¿Está bien? Ojo con ello. ¿Y por qué viene el glicerol del tejido adiposo? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo no tiene la enzima denominada gliceroquinasa. ¿De acuerdo? Esa enzima de gliceroquinasa lo que hace es convertir el glicerol en glicerol trifosfato. ¿Dónde existe esa enzima? Acá. Acá sí hay esa enzima. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, esos triglicéridos que se han formado, ¿dónde? En el hepatocito, se van a estructurar en las VLDL. Pero también vamos a encontrar triglicéridos en los kilomicrones. Esos kilomicrones han sido estructurados, ¿dónde? En el enterocito. Y por la linfa han llegado hacia, finalmente, de linfa, de ahí va la sangre, ¿correcto? Y llega finalmente ¿hacia dónde? Hacia tejido adiposo. ¿Estamos bien? En el tejido adiposo, ¿qué es lo que sucede? Esta lipasa lipoproteica, que es estimulada por la insulina, ¿correcto? Lo que va a hacer esta lipasa lipoproteica es, antes de eso, esta lipasa lipoproteica, estimulada por la insulina, se encuentra anclada al endotelio vascular, ¿mediante qué cosa? Mediante una cadena de polisacáridos. ¿Qué es lo que hace esa lipasa lipoproteica? Me activa ApoC2 o apolipoproteína C2. Al activar ApoC2 lo que me hace es hidrolizar los triglicéridos. Y como me hidroliza triglicéridos, tengo ácidos grasos y glicerol. Entonces, ¿cuál es la característica? Porque los dos están con lipasa lipoproteica, ¿cierto? ¿Cuál es la característica similar entre ambos, entre los kilomicrones y la VLL? Que ambos tienen triglicéridos y que ambos tienen ApoC2. ¿Estamos bien? Entonces, finalmente, ¿qué producto voy a obtener? Ácidos grasos, que son los que van a estar acá, ¿correcto? Ingresan los ácidos grasos. Pero el glicerol, que es también producto de la hidrólisis y los triglicéridos, no pueden ingresar acá al adipocito, sino que se van a ir ¿a dónde? Acá, al hígado. Ese ácido graso que ha ingresado, ¿cierto? Requiere de glicerol trifosfato para formar triglicéridos. Entonces, para ello, ¿de dónde viene el glicerol trifosfato? De la glucosa. Esa glucosa ha tenido que ingresar al adipocito. Y eso ya lo hemos visto, ¿cierto? La importancia de la glucólisis en el tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces, ingresa la glucosa, hace glucólisis, tengo dihidroxiacetonas-fosfato, glicerol trifosfato, se une con los ácidos grasos y tengo triacilglicerol. Esto sucede básicamente ¿en qué etapa? En la etapa postprandial. ¿Está bien? Postprandial. Este triacilglicerol, ¿bien? Entonces ya viene la etapa, va a ser hidrolizada por esta enzima, la lipasa sensible de la acción hormonal.
¿Está bien? O como dice ahí, le pasa sensible a las hormonas. Por acción del glucagón, ¿está bien? Activa a esta enzima que hidroliza los triglicéridos y los convierte en ácidos grasos y gliceroles. ¿Bien? Y estamos hablando de la etapa de ayuno. ¿Está bien? ¿Y qué hace? Convierte, como digo, ácidos grasos, los envía mediante torrente circulatorio, los cuales van a viajar unidos a la albúmina, llegan ¿a dónde? Hacia el hepatocito, y esos ácidos grasos se van a convertir en ácidos grasos activos, que es el acil-CoA. Ese acil-CoA ingresa a la mitocondria, ¿cierto? Acetil-CoA, cuerpos cetónicos. ¿Bien? Y además dejé el glicerol por este lado, porque ya les he dicho que en este hepatocito, ¿sí?, no hay la enzima gliceroquinasa. Entonces, si ya les he dicho que el glicerol se va para el hepatocito porque no hay acá la enzima, lo mismo va a suceder con este glicerol que se ha obtenido producto del hidrólisis de los triglicéridos. Por lo tanto, acá no se va a usar. Tiene que irse hacia el hígado para que cumpla esa función. ¿Está bien? ¿Qué sucede en el tejido muscular? En el tejido muscular, ¿bien?, a diferencia de los otros tejidos, vamos a ver que glucosa, piruvato, ciclo de Krebs. Listo, hasta ahí vamos igual, claro que sí. Pero, este piruvato, por la acción de la lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. Lo que sucede es que como en este tejido muscular hay anaerobiosis, ¿estamos bien? Lo que va a suceder es que va a haber mayor formación de NADH. ¿Estamos bien? Y esta es la acción de la ley, perdón, esta es la, disculpe. Esta es la ley de la acción de las masas. Como hay más NADH, entonces la reacción va a ir de izquierda a derecha. ¿Estamos bien? Porque es la ley de acción de las masas. Mayor cantidad de NADH, entonces la reacción se dirige en este sentido. ¿Y para qué me sirve el NAD? Una pregunta, ¿mi voz causa sueño? ¿No? Como veo que hay varios que están dormidos. Bien, ¿para qué me sirve el NAD? Para que siga funcionando la vía glucolítica. ¿Se acuerdan que eso fue una de las primeras diapositivas? Requiero NAD para que esa vía glucolítica siga funcionando. Si no hay NAD, no funciona. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, la pregunta es, ¿este tejido muscular va a usar el lactato? No. El músculo no usa lactato. ¿Qué hace entonces? Lo manda hacia el hígado. ¿Está bien? El músculo no va a usar lactato, lo va a mandar al hígado. Eso es más o menos lo que hemos estado viendo, por si acaso. Estamos hablando siempre en el músculo. ¿Está bien? Glucólisis, piruvato, lactato deshidrogenasa, NADH, obtengo NAD. ¿Para qué? Acá está, para que siga funcionando, ¿qué cosa? La vía glucolítica. Entonces, ese NAD me forma NADH. Ese NADH, ¿qué cosa tiene? Tiene dos electrones, dos protones, que vienen ¿hacia dónde? Hacia acá, hacia la mitocondria, ¿cierto? Y mediante las lanzaderas me dejan los dos electrones, los dos protones, ¿cierto? Y estos electrones y protones que están acá ahora, ¿cierto?, comienzan por acá y terminan acá, van hacia la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el eritrocito? Característica del eritrocito. ¿Qué es lo que no tiene el eritrocito? Núcleo. ¿Qué más? Organeles. No tiene mitocondria, ¿correcto? Entonces no hay ciclo de Krebs. ¿Estamos bien? No hay ciclo de Krebs. Entonces, en el eritrocito la glucólisis llega hasta piruvato y sucede algo muy similar a lo del músculo, ¿no? Convierte de cosa el piruvato en lactato, por cuyo motivo hay también mayor cantidad de NADH, para lo cual genero NAD para que esta vía glucolítica siga funcionando. Uno de los aspectos importantes de la glucólisis en el eritrocito. Otro aspecto importante es este de acá. Se forma el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Y por qué es importante este 2,3-bifosfoglicerato? Porque me va a servir para el intercambio gaseoso. Me va a intercambiar CO2 por O2. ¿Sí? Acá. Observen, rapidito, pongan sus 5 sentidos. Solamente quiero que vean hasta acá. Nada más.
Desde acá, obviamente, hasta acá. Un error. Rapidito, rapidito. Necesito sus 5 sentidos puestos en esa lámina. Y ese es el motivo por el cual les digo, cuando leas, fíjate. No te vayan a dar gato por liebre. Pero para leer bien, tienes que tener bases para saber, ¿cierto? Para poder discernir. Acá no es muy complicado darse cuenta. ¿Saben por qué? La vía glucolítica tiene 2 fases. La primera fase, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace la primera fase? Tienen que revisar todo el cuaderno. ¿Ah? Utiliza 2 ATPs. Y miren ustedes, acá utiliza 1, excelente. ¿Y acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta? Tiene que ser ATP, ¿no es cierto? Para que se den cuenta, esos son algunos de los motivos por los cuales generalmente no solemos tomar este tipo de cuadro, ¿no? Porque pueden, no todos, pero pueden haber errores. Ya les mostré 2 diapositivas en las cuales hay errores. Bien, acá simplemente para que ustedes vean lo que sucede en el eritrocito, básicamente lo mismo, ¿no? 2,3-difosfoglicerato, correcto, piruvato, finalmente tenemos lactato, y también acá, obviamente, ¿no? Lo que tanto han revisado esta semana, ¿no? Los han también ustedes obnubilados, ¿no? La famosa ribosa 5-fosfato, pero más allá de la ribosa 5-fosfato, lo que ustedes, yo sé que lo han aprendido, pero no, RBP no, PRP. RBP. Listo, básicamente es eso. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede en el hígado? En el hígado la glucosa llega piruvato, glucólisis. Perfecto. Ciclo de Krebs. Listo, mira, 1. Pero además, otro aspecto importante es que la dihidroxiacetona-fosfato, al igual que sucede en qué tejido, en el tejido adiposo, ¿me forma qué cosa? ¿Qué me forma? Glicerol trifosfato, para que con los ácidos grasos me sinteticen triglicéridos. Pero ojo, ese es un aspecto que está acá. Muy bien. Y el otro aspecto es el que tenemos por acá, ¿correcto? Que es el lactato que está proveniendo, ¿de dónde? 1. Eritrocito. Eritrocitos. 2. Músculo. 3. Ya lo vamos a ver más adelante. Médula renal. Más adelante está, no se preocupen, está. Entonces, ese lactato que está viniendo del músculo, del eritrocito, de la médula renal, igual, ley de las masas. ¿Qué es lo que más hay en el hígado? Lo que más hay en el hígado es NAD. Entonces forma NADH. ¿Sabes? Y por consiguiente, con la misma enzima, la lactato deshidrogenasa, forma piruvato. ¿Y de ahí? ¿Ciclo? ¿Claro? El cerebro solamente piensa, ¿no es cierto? ¿Sí? Glucosa, piruvato, ciclo de Krebs, se acabó, no hay más que hacer. Entonces, el cerebro necesita glucosa para formar ¿qué cosa? ATP. ¿Y este ATP para qué le sirve al cerebro? ¿Para formar? Disculpen, estaba hablando. Neurotransmisores. Una consulta, ¿se escucha mi voz bien ahí? Sí. ¿No hay problema? Con este hace más bulla, creo, ¿no? Lo voy a poner solo. ¿Qué, ¿quieren con micro? Sí, con micro. No, está bien, está bien. Gracias. Bien, entonces, esto es lo que sucede en el astrocito. Este es un capilar en el cual está viendo la glucosa. Ingresa en el astrocito, la glucosa produce glucólisis. Los productos de esta glucólisis van a pasar hacia la neurona, donde se va a obtener ATP para la síntesis de los neurotransmisores. Astrocito, neurona, formación de neurotransmisores. ¿Bien? Listo. ¿Qué sucede en la isquemia? En la isquemia, lo que vamos a observar es lo siguiente. ¿Cuándo se produce isquemia? Uno, cuando vayas a ir a cirugía, ¿correcto? Cortas y obviamente tienes que clampar, ¿sí? Porque si no clampas, el paciente se te muere desangrado. ¿Estamos bien? Clampas y al clampar
Estás impidiendo el paso del flujo sanguíneo. Y eso te produce, ¿qué cosa? Isquemia. Y cuando descampas, se llama reperfusión. Y ese proceso de isquemia, reperfusión, lo que ocasiona, ¿qué cosas son? Radicales libres. ¿Bien? Ahora, las técnicas son múltiples, ¿de acuerdo? Cada cirujano tiene una técnica distinta para evitar los daños que se puedan producir como consecuencia de la isquemia ocasionada por la cirugía. ¿Está bien? Hay unos que clampan y van soltando de a poquitos para que se irrigue, soltando de a poquitos para que se irrigue, ¿de acuerdo? Hay otros que no, hay otros que colocan una sustancia que es la que justamente va, cuyo nombre, disculpen, no lo tengo aquí en la memoria, que es justamente el que evita esos daños ocasionados por esta isquemia reperfusión. Pero vamos al caso más drástico, por decirlo de una manera. Cuando una persona muere, ¿qué sucede? ¿Ciclo de Krebs? Ya no hay. ¿Está bien? Ciclo de Krebs ya no hay. ¿Por qué? No hay oxígeno. Muy bien. Entonces, acá tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la vía glucolítica? No. Acá viene el aspecto que yo les comenté, ¿se acuerdan? Al principio de la reunión que les dije, no se olviden, ¿qué cosa había? ¿Ah? Fuerte, fuerte. No. De eso no hablaba. No hablaba nada de eso. ¿Qué les dije? O sea, por las puras, dije, por favor, acuérdense. ¿Ah? ¿Se acuerdan que les dije que había una ganancia neta de 2 ATPs? Entonces, esa energía que se produce en exceso va a servir para que esto siga funcionando. Entonces, se va a seguir formando NAD y esto va a seguir funcionando. Más NAD sigue funcionando, más NAD sigue funcionando, hay ATP y esto sigue funcionando. Pero no es eterno. Si una persona muere, en las primeras horas, ¿va a haber vía glucolítica? Sí. Algo similar a esto es lo que ocurre cuando se sacrifican a los animales. ¿Estamos bien? Cuando se mata una vaca, por ejemplo, ¿sí? Ellos pasan, o ellas pasan por, ¿verdad? ¿Comen carne de vaca o carne de todos ustedes? De vaca. Vaca. No, pues, no está engañado. Comen carne de toro. Porque la vaca es más útil. Porque la vaca procrea y la vaca da leche. El toro no. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Muere la vaca, la sacrifican y tiene que pasar por un proceso denominado rigor mortis. ¿Estamos bien? Ese proceso de rigor mortis, la vaca va a seguir haciendo esto, sí. Por eso lo dejan, creo que 48 horas, creo que es el proceso que dura, ¿de acuerdo? Para que termine del proceso de maduración de la carne. Porque si no, la carne no podría ser consumida. No tendría un sabor como el que tenemos nosotros, como conocemos nosotros. ¿Ahí? ¿Listo? ¿Quiénes regulan la vía glucolítica? Ya les había dicho, ¿cierto? La exoquinasa, ¿cierto? La fosfoglutoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. De la exoquinasa ya habíamos hablado algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Son 4 exoquinasas, o 4 isenzimas, perdón, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4 también es denominada glucoquinasa y se encuentra fundamentalmente ¿dónde? En el hígado. Acá está, ¿cierto? ¿Y quién incrementa la síntesis de esta enzima? La insulina. Mientras que la exoquinasa 1, 2 y 3 se encuentran en los tejidos extrahepáticos. ¿Está bien? Ahora, la glucosa 6-fosfato inhibe las exoquinasas 1, 2 y 3, pero no inhibe la glucoquinasa. ¿Qué es lo que sucede? Profesor, pero eso no tendría sentido, porque si usted me dice que glucosa 6, fructosa 6, fructosa 1, 6, si usted, la glucosa 6 inhibe a la exosa 1, 2 y 3, quiere decir que ya no habría glucólisis, ¿cierto? Porque ahí se detendría el proceso, está bloqueada la vía glucolítica. Lo que sucede es que este proceso tiene lugar en el ayuno. ¿Está muy bien? ¿Por qué? Porque en el ayuno lo que se va a hacer es lo contrario a la vía glucolítica.
¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Está bien? Es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Requiero que se vaya a formar glucosa 6-fosfato. Mientras que en la etapa postprandial, y todavía soy sobre todo en la etapa postprandial, ¿qué es lo que hay? Uso la glucosa, formo glucosa 6 y de inmediato formo fructosa 6. No doy tiempo para que se acumule. Mientras que en la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis, se va a acumular la glucosa 6-fosfato, lo cual inhibe a esas hexoquinasas. ¿Está bien? Ahora, cuando se usa muy poco glucosa 6-fosfato, aumenta la concentración intracelular y la captación de glucosa. ¿Está bien? 1, 2 y 3 en tejidos estrepáticos y como ya les mencioné lo de la insulina. ¿Bien? Fosfofructoquinasa 1. Esta fosfofructoquinasa 1, como bien dice acá, cataliza una reacción muy alejada del equilibrio. Es decir, una reacción irreversible. Ahora, quiero ver la siguiente diapositiva, por favor, para que puedan entender mejor. Profesor, usted está diciendo que es irreversible, pero yo veo que fructosa 6 pasa a fructosa 1,6 y hay una flechita que dice que fructosa 6 pasa 1,6 pasa a fructosa 6. Entonces sí es reversible. Ojo, el hecho de que la fructosa 6 se convierte en fructosa 1,6 y esta se convierta en fructosa 6, no quiere decir que sea necesariamente reversible. ¿Por qué? Porque no está usando el mismo camino. Un camino es este. La fructosa 6 se convierte en fructosa 1,6 por el camino de la fosfofructoquinasa 1. Si fuera reversible, usaría la misma enzima para convertirse en esta. Pero no hace eso, sino que la fructosa 1,6-bifosfato usa la fructosa 1,6-bifosfatasa para convertirse en fructosa 6. Es otro camino, lo cual hace que la reacción sea irreversible. No es el mismo camino. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, la reacción inversa, como ustedes han visto, es catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Ojo, ATP, AMP cíclico y el citrato son potentes efectores negativos. El AMP cíclico, cuando se aumenta, en el ayuno. ¿Estamos bien? Y tenemos que el citrato se incrementa en la postprandial. ¿También? Postprandial. La fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato y la fructosa 2,6-bifosfato activan ¿a quién? A esta enzima. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Y la fructosa 1,6-bifosfatasa va a ser inhibida por AMP y fructosa 2,6-bifosfato como está acá. Miren ustedes. La fosfofructoquinasa 1 va a ser, tiene como efectores positivos a la fructosa 6, ¿de acuerdo? A la fructosa 1,6, ¿y a quién más? A la fructosa 2,6. ¿Dónde está, profesor? En la siguiente lámina la van a ver a la fructosa 2,6. ¿Estamos bien? Listo. ¿Y quiénes son efectores negativos de esta fosfofructoquinasa 1? El citrato, perdón, y el ATP. Mientras que para la fructosa 1,6-bifosfatasa, que convierte la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6, tiene el AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato. Son inhibidores. Acá es lo que yo les decía, miren ustedes. Esta es la fosfofructoquinasa 2. ¿Qué es lo que hace la fosfofructoquinasa 2? La fosfofructoquinasa 2 convierte la fructosa 6-bifosfato con presencia de ATP en fructosa, ya no uno, sino 2,6-bifosfato. ¿Y para qué? Porque este es un potente efector ¿de quién? De la fructosa, perdón, de la fosfofructoquinasa 1. ¿Estamos bien? Esta fructosa 2,6-bifosfato es un potente efector de la fosfofructoquinasa 1. Y esto sucede en la etapa postprandial. Mientras que en la posabsortiva, ¿sí? Y en el ayuno, más que toda la posabsortiva, la fructosa 2,6-bifosfato se va a ir convirtiendo en fructosa 6-fosfato. La enzima, ahí sí es la misma. ¿Vamos bien? La enzima sí es la misma. Entonces, esa fosfofructoquinasa 2 sintetiza, como ustedes han visto, cosa, la que está abajito, ¿cierto? La fructosa 2,6-bifosfato, ¿a partir de quién? La que estaba arriba, pues la fructosa 6 y la presencia de ATP. ¿Quién hace eso? Fosfofructoquinasa 2. ¡Ojo! La fructosa 2,6-bifosfatasa transforma el que estaba acá abajo, que era la fructosa 2,6-bifosfato, en fructosa 6. Profesor, pero usted nos ha dicho que es una misma enzima. Sí, claro que sí. Ambas, estas dos, ambas, ¿sí?
actividades lo ejerce una misma proteína alostérica, es decir, que la fosfofructoquinasa 2. Piruvato quinasa. Esta es la última, ¿se acuerdan? La última enzima, la que está abajito, la que convierte fosfenolpiruvato en piruvato. ¿Estamos bien? Esta piruvatoquinasa tiene una conformación activa estabilizada ¿por quién? Justamente por su sustrato, es decir, el fosfenolpiruvato, y también por fructosa 1,6-bifosfato, que son quienes activan a la piruvatoquinasa. La fructosa 1,6-bifosfato es la que está casi arriba en la vía glucolítica, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Glucosa, glucosa 6, fructosa 6, fructosa 1,6-bifosfato. Ahí está, esa es. ¿Bien? Y la conformación menos activa está favorecida por la alanina, el piruvato y el ATP, que la inhibe. La alanina fundamentalmente es en el ayuno. ¿Sabe? En el ayuno. La ingesta de una dieta alta en carbohidratos aumenta la piruvatoquinasa, claro, pues para que se metabolice, para que se termine la glucólisis, ¿de acuerdo? Y el ayuno disminuye los niveles de piruvatoquinasa. ¿Sí? No sirve que la piruvatoquinasa esté activa, porque si la piruvatoquinasa está activa, la gluconeogénesis sería un ciclo inútil, diríamos, ¿de acuerdo? No cumpliría su función, ¿correcto? Efectores positivos de la piruvatoquinasa. ¿Se acuerdan? Por acá arriba está ¿quién? Por acá arriba está la fructosa 1,6-bifosfato, efector positivo. Y su sustrato también es su efector, el fosfenolpiruvato. Y los inhibidores o efectores negativos tenemos a la alanina en el ayuno, el ATP y el piruvato. ¿Bien? ¿Listo? ¿Qué sucede en el hígado? Control de la glucólisis en el hígado. ¿Vale? Disculpa, ¿qué hora tenía esta clase? Sí. Bien, entonces, les decía, ¿qué es lo que sucede en el hígado con la glucólisis? ¿Cómo esta se controla? Habíamos visto en una diapositiva previa que la insulina induce la glucoquinasa. Enzima que convierte ¿qué? Glucosa en glucosa 6-fosfato. En glucosa 6-fosfato. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿esta enzima dónde está? El hígado. Otro nombre de la glucoquinasa. Exoquinasa. Exoquinasa 4. No les vaya a poner yo exoquinasa 4 y después no sabía quién era. ¿Estamos bien? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, esa glucoquinasa lo que hace es incrementa la actividad de la glucólisis. Claro que sí, pues se está convirtiendo glucosa en glucosa 6, la está fosforilando, entonces me está llevando a la reacción en ese sentido. ¿Está bien? Fosforila la glucosa, forma, ahí está todavía la respuesta, miren, glucosa y fosfato. Y la fosfofructoquinasa 1 va a ser modulada positivamente por fructosa 6 y fructosa 2,6. Lo acabamos de ver hace unos instantes. ¿Sí? Negativamente, ¿quién la modula a esta fosfofructoquinasa 1? Citrato, ATP y AMP cíclico. Y esa piruvatoquinasa, ¿cierto? ¿Dónde está la piruvatoquinasa? La que convierte el fosfenolpiruvato en piruvato, ¿cierto? Modulada por su sustrato, claro que sí, por el fosfenolpiruvato y por la fructosa 1,6-bifosfato, que está casi al principio de la vía glucolítica. En el hígado, entonces, seguimos en el hígado, ¿cierto? El glucagón incrementa los niveles de AMP cíclico. ¿Qué hace este AMP cíclico? Inhibe fosfofructoquinasa 1. Si me inhibe la fosfofructoquinasa 1, ¿qué hace? ¿Me está inhibiendo qué cosa? Formación de ¿Qué me inhibe? Formación de fructosa 1,6-fosfato. ¿Está rezando, caballero? Ah, ya, voy a apoyar a Melio. ¿Qué me inhibe? Si me está inhibiendo, la respuesta está abajo todavía, lean, pues lean acá. ¿Ah? Un poquito de lectura.
Inhibe la glucólisis, pues. La fosfofructoquinasa 1 es una enzima reguladora, ¿cierto? De la vía glucolítica. ¿Y qué tipo de enzima es, verdad? ¿Qué tipo de enzima es esta fosfofructoquinasa 1? Y también la piruvatoquinasa, de paso. ¿Qué tipo de enzimas son? Nadie. No se oye, padre. Son enzimas alostéricas, pues. Por ahí alguien dijo. Muy tímidamente, ¿no? Como si le fueran a castigar, algo así por el estilo. Sí, pues son enzimas alostéricas. Las enzimas reguladoras, las enzimas clave de las vías metabólicas son enzimas alostéricas. ¿Estamos bien? Entonces, AMP cíclico inhibe fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Las dos son enzimas reguladoras ¿de qué? De la vía glucolítica. Y el AMP cíclico desinhibe a la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Está bien? Por lo tanto, en resumen, el glucagón, que es de quien estábamos hablando, inhibe la glucólisis. ¿Qué sucede en el músculo? En el músculo, las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, incrementan los niveles de AMP cíclico. ¿Bien? Entonces, cuando aumenta AMP cíclico, ¿qué hace? Este AMP cíclico lo que incrementa es la glucogenolisis. Y al aumentar la genolisis, ¿se aumenta qué cosa? Si estoy escindiendo parte de ¿qué? Del glucógeno, ¿cierto? ¿Qué voy a obtener? Glucosa. Glucosa. ¿Pero qué glucosa? 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, como bien dice acá. ¿Estamos bien? Y estoy en el músculo. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el músculo? ¿Qué pasa en el músculo? No con el músculo. ¿Qué pasa en el músculo? Acá dice, pues, en lectura de nuevo. ¿Sí? No tiene glucosa 6-fosfatasa. O sea, ni siquiera les pido que recuerden. Ahí está en la... ¿Vamos a ver? ¿Sí? No tiene glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, ¿qué hace esa glucosa 6-fosfato? ¿Qué pasa con esa glucosa 6-fosfato? Se convierte en fructosa 6-fosfato. Sigue la glucólisis. Tímidamente uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Este recorrer, chavo, ¿no? ¿Qué estás tocando tú? Yo la quinta sinfonía de todo, tú, yo Tchaikovsky, cada quien por su lado. ¿Se acuerdan que les dije que el músculo que necesita es energía? ¿Y de dónde proviene la energía? De la glucólisis, pues. Entonces esa glucosa 6-fosfato que está en el músculo, ¿qué me hace? Glucólisis. ¿Estamos bien? La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6. Ya pues, está cantadito. Si de glucosa pasó a fructosa 6, me está siguiendo la vía glucolítica. Y la fructosa 6 activa a fosfofructoquinasa 1. Consecuencia, ahí está. Otra vez lectura. Acá al final estaba la respuesta. ¿Sí? Aumenta la actividad de la glucólisis. Así de sencillo. ¿Sí? Está claro todo, ¿cierto? ¿Sí? No hay nada difícil hasta ahora, ¿no? Todo fácil. Vía glucolítica, ¿de acuerdo? ¿Quiénes lo regulan? Los que favorecen o efectores positivos, la fructosa 1,6-bifosfato a la fosfofructoquinasa 1, lo mismo que hace la fructosa 6-fosfato. Fructosa 1,6-bifosfato también a la piruvatoquinasa es un efector positivo. Lo mismo que hace el fosfenolpiruvato con la piruvatoquinasa. Los efectores negativos, la glucosa 6 sobre la exoquinasa, el AMP sobre la fructosa 1,6-bifosfatasa, el AMP cíclico sobre la fosfofructoquinasa 1, citrato y ATP sobre fosfofructoquinasa 1, ATP, piruvatoquinasa y la alanina sobre la piruvatoquinasa. Bien, en un resumen. Lactato y piruvato. Acá está, déjenme ver, por ahí aparecerá. ¿Qué sucede en el hígado? El lactato circulante, aquel que proviene del músculo, aquel que proviene de los eritrocitos, ¿cierto? ¿Qué hace? Ingresa a me refiero al hígado, ¿cierto? Mediante un transportador saturable. ¿Qué hace el hígado? En el hígado, los niveles de NADH, ¿cómo son? Son bajos. ¿Estamos bien? Por eso dice, no son tan elevados como en el tejido muscular.
¿Qué hay en el citoplasma? En el citoplasma vamos a tener lactato, que ya les dije de dónde viene. Por acción de esta enzima, lactato deshidrogenasa, y en presencia de NAD, el lactato se convierte en piruvato y el NAD en NADH. ¿Está bien? Entonces, ese piruvato que se forma e ingresa a la mitocondria, ¿está bien? ¿Dónde va a llegar finalmente? ¿Al ciclo de? Al ciclo de Krebs. Ya sabemos la vía, ¿no es cierto? Sí, no se hagan las que no entienden. Ya saben, ¿cuál es la vía? Sí. No se hagan las que no entienden. Siga la vía. Las dos. ¿Sí? Abren sus cositas nomás. Afuera van a conversar más tranquilitas, mi voz no las va a incomodar, se van a poder reír más cómodas, más plácidamente afuera, con todo lo que ustedes... Rapidito, por favor, porque el tiempo apremia. Si les gusta conversar, por favor, afuera hay bastante espacio, nadie los obliga. ¿Qué necesidad tienen ustedes de estar haciendo esas cosas? No tire la puerta, ¿eh? Sí. ¿Con ustedes fue? Sí. Van a tirar la puerta. Señores, por favor. ¿Eh? Son alumnos de segundo año. Si no te interesa, por ahí he visto gente que se está durmiendo, duérmete, pues. ¿Sí? No ronques nomás. No ronques. ¿Está bien? Duérmete, no fastidies a nadie. Te aburre la clase, duérmete. De repente grabada, ¿no? Te vas a entretener. ¿Está muy bien? Pero no fastidies, me distraen, sinceramente. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido encarecidamente que hagan 2 reuniones y en las 2 tengo que retirar estudiantes. No es bonito para ustedes ni grato para mí tampoco. No creo que yo me siento feliz de haber retirado a los estudiantes, de ninguna manera, pero me incomoda. ¿Está bien? Bueno, entonces sigue, les decía, este piruvato, ¿a dónde va? A ciclo de Krebs. Y se acabó. Bueno, miren ustedes, tienen la glucosa 6, fructosa 6, fructosa 1,6-fosfato, dihidroxiacetonafolfato y gliceraldehido 3-fosfato, ¿cierto? Finalmente acá que tenemos los famosos 4 ATPs versus los 2 que se usaron, ¿cierto? Energía útil, me quedan 2, claro que sí, y se forma NADH, ¿sí? Este NADH, ¿para qué va? Ya lo hemos visto, ¿a dónde va? Hacia la cadena transportadora de electrones o hacia la cadena respiratoria, como ustedes quieran llamar. ¿Qué sucede en el músculo? Acá está donde yo les decía, acá está. El lactato circulante que se origina en el tejido muscular, pero en menor proporción en los glóbulos rojos y en la médula renal, ¿se acuerdan que le dije más adelante está una diapositiva? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Bien? ¿Qué pasa en el músculo? La velocidad de la glucólisis es alta, ¿cierto? Y requiere nada. ¿Por qué? Porque el músculo está en constante movimiento, ¿sí? No es como el hígado. El hígado no tiene pies, ¿no? Para caminar. Entonces, si uno se mueve, entonces va requiriendo energía. Entonces, en la glucólisis, la velocidad es alta, requiere nada, ¿sí? Entonces, la glucólisis, siendo intensa, forma NADH, que es elevada. Y ese piruvato, ¿cierto? Como se va formando piruvato, va a exceder la velocidad del ciclo de Krebs, o la velocidad de oxidación del ciclo de Krebs. Entonces, se forma piruvato, pero no lo puede utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que ese piruvato que no ingresa a la mitocondria se va a transformar en lactato. La enzima ya la conocen, ¿cierto? Lactato deshidrogenasa. Y la ley de acción de masas, ¿cierto? Que es lo que hace que obviamente se convierta piruvato en lactato. Y el lactato, ya sabemos, no es utilizado por el músculo, sino que es enviado hacia el hígado por la circulación general.
Esto es más o menos lo que estábamos viendo, ¿cierto? Glucosa, vía glucolítica, ¿cierto? Ácido pirúvico. Y lo que estamos observando acá es la utilización de NADH para convertirlo en NAD. Formas NADH, se usa NAD. ¿Dónde sucede esto? Básicamente, esto es en el músculo y en el eritrocito. ¿Está bien? Listo. En el tejido muscular lo que vamos a observar es lo siguiente. Miren ustedes, glucosa, piruvato, ¿cierto? Vía glucolítica, que dijimos que se convierte en lactato. Ese lactato es enviado mediante el torrente circulatorio hacia el hígado. En el hígado el lactato es convertido en piruvato y mediante carboxilación es convertido en oxalacetato y mediante transaminación es convertido en alanina. Pero también se forma acetil-CoA. ¿Correcto? ¿Listo? Eso es lo que pasa acá. La insulina en el hígado incrementa la síntesis de glucógeno, incrementa la síntesis de ácidos grasos o favorece la síntesis de ácidos grasos, disminuye, o no tiene nada que ver con la formación de glucosa a partir de aminoácidos. En el músculo la insulina incrementa la síntesis de glucógeno, aumenta la oxidación de glucosa y aumenta la síntesis de proteínas. Por otro lado, en el tejido adiposo siempre la insulina aumenta la oxidación de glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la síntesis de ácidos grasos y disminuye la oxidación de ácidos grasos. Acuérdense que la insulina tiene que ver con ¿qué transportador? Con el transportador GLUT4, ¿cierto? Y el transportador GLUT4 es dependiente de insulina. Entonces por eso que tienen acá oxidación de glucosa y acá también. ¿Está bien? En cambio en el hígado no. El hígado, ¿qué GLUT tenemos? GLUT2. Muy bien. Este cuadro simple, o esta gráfica es simplemente para mostrarle algo muy sencillo y que lo vamos a pasar rápidamente y es lo siguiente. Miren ustedes. Toma desayuno, obviamente un desayuno rico en carbohidratos como el que les comenté en la primera reunión, ¿cierto? Lo que van a observar es usted, esta línea azul, ¿qué cosa? La insulina. Se incrementa ante, obviamente, la presencia de, ¿qué cosa? De carbohidratos en la dieta, ¿cierto? Baja, llega a la hora del almuerzo, ingieres alimento de nuevo, otra vez la insulina se incrementa. Lo mismo sucede después con el espacio entre comidas en que la insulina baja hasta que llega la hora de la cena, ¿cierto? Y otra vez un pico, obviamente, que va de la mano con el pico de carbohidratos que se van a observar en sangre. Lo que observamos acá es lo siguiente. La disminución del metabolismo cerebral de una persona que abusa de las drogas. Acá pueden ver ustedes un cerebro saludable, ¿cierto? En el cual el metabolismo, por ejemplo, acá es alto, ¿cierto? En esta parte donde ustedes está amarillo. Pero en este otro cerebro, que es el de enfermo de una persona adicta a la cocaína, miren ustedes que estos espacios amarillos, que son donde hay un alto metabolismo, ven ustedes que ha disminuido considerablemente a este, ¿no? A un color azul, incluso violáceo. Algo similar sucede en un paciente con un corazón saludable, en donde observamos que hay una alta actividad metabólica, mientras que por otro lado, acá, este es un corazón enfermo, la actividad metabólica ha disminuido considerablemente, como se observa producto de los colores que nos indican esto. Regulación hormonal diferencial de la glucólisis en el hígado y en el músculo. En el hígado, el glucagón, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Convierte el glucógeno en glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasa en el hígado? En el hígado hay una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Estamos bien? Esa glucosa 6-fosfatasa lo que hace es convierte esta glucosa 6-fosfato en glucosa y es liberada hacia el torrente circulatorio y asuntos sueltos. El piruvato, ¿sí? ¿Mediante qué? Gluconeogénesis, ¿cierto? Forma, cosa, me forma glucosa 6 y le libera. La epinefrina en ambos tejidos, tanto en el hígado como en el músculo, incrementa la glucogenólisis. ¿De acuerdo? Glucogenólisis. ¿Qué sucede con la epinefrina en el hígado? Disminuye la glucólisis, pero sin embargo en el músculo la incrementa. Estoy hablando de la glucólisis. La epinefrina solamente en el hígado incrementa la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay dos tejidos que son gluconeogénicos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál?
me da. ¿Cuál? ¿Qué hacemos? Ahí está, por favor. ¿Quieren que se lo traduzca? Liver y hígado, por si acaso. En el hígado, pues, señores. ¿Y dónde más? ¿Me va a decir acá? ¿Cómo me va a decir acá, señor? Mire usted. ¿Acá dice gluconeogénesis en todos? No, señor, solamente acá. Acá no hay flechita. Sí, pues, Son dos tejidos, principalmente hígado, y el otro es... Me retiro. Renal, en los riñones. ¿Estamos bien? Pero principalmente es el hígado, por cierto. Principalmente el hígado. Pero también es en los riñones. ¿Está bien? ¿Qué cosa? La gluconeogénesis. En el músculo, la epinefrina, ¿cierto? Sí, el glucógeno es convertido en glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace en el músculo? ¿Qué hace con la glucosa 6-fosfato? ¿Tiene glucosa 6-fosfatasa? No. Entonces, ¿qué hace con la glucosa 6-fosfato? Glucólisis. Glucólisis, pues, glucólisis. ¿Bien? Listo. No sé en qué lámina estoy. ¿Cuánto nos falta? Estamos. Bien, los ácidos urónicos. Me quedo por fructosa, todavía me falta ya la fructosa. Glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, UDP-glucosa, UDP-glucoronato. Estos de acá, condroitinsulfato, ácido hialurónico y heparina, son los que son de los denominados, ¿qué cosa? Cementos celulares. ¿Estamos bien? Cuidado, se vaya a comer la mano, caballero. El UDP-glucoronato también me da glucurónidos. ¿Estamos bien? ¿Esos glucurónidos para qué me sirven? Para infectar fármacos, ¿cierto? Y también para eliminar, por ejemplo, la bilirrubina. ¿Bien? Estos son algunos de los compuestos, ¿no?, que hemos visto en la lámina precedente, ¿cierto? Hialuronato, heparina, condroitin 6-sulfato, condroitin 4, queratansulfato, dermatansulfato. Son compuestos grandes, bien grandes. ¿Estamos bien? Y acuérdense que estos son, ¿qué cosa? El cemento celular. ¿Bien? Listo. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? La bilirrubina y el ácido urónico. Miren ustedes, esta es la bilirrubina no conjugada, por lo tanto es insoluble en agua. Ese ácido glucurónico lo que hace es tornar soluble, en este caso, ¿a quién? A la bilirrubina, ¿cierto? Por lo tanto, miren, ahí tienen el ácido glucurónico, tienen ustedes ya una bilirrubina conjugada y de esa manera se torna soluble en agua y puede excretarse con facilidad. Si no, no hay manera. ¿Bien? ¿Qué me importa de esta vía? ¿Alguien sabe? Nada, supongo que nada. Sí. Allá lo que me importa. Me importan dos cosas, nada más. Este de acá. ¿Para qué me sirve el NADPH? ¿Para qué? ¿Perdón? Sí, digan. Digo, no le escucho. Dígame. ¿Transportar? No transporta nada. Tantico. No, se están confundiendo con el NADH. Este es NADPH. Ahora un poco no escuchado. Nadie escuchó nada. ¿Para qué, señora Lejos? ¿Ya? ¿Cómo qué? En palabras más simples. Síntesis de moléculas. Síntesis de moléculas. Para eso me sirve este NADPH. Y el otro, que ya lo hemos visto en otras láminas también precedentes, es este de acá. La ribosa 5-fosfato. ¿Ahí? Acá algo muy similar, ¿cierto? Miren ustedes la glucosa, su transportador. ¿Cuál sería su transportador? GLUT4, ¿no es cierto? Bien.
ingresa, tenemos la glucosa, ¿cierto? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, vía glucolítica, piruvato, lactato. Pero por el otro lado tenemos ¿qué cosa? Glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfolactonas, glucosa, 6-fosfogluconato, etcétera, etcétera, etcétera. Y este lado no viene a ser sino ¿qué cosa? La vía de las pentosas. Entonces la interrelación que existe entre la vía glucolítica y la vía de las pentosas. Por acá me quedé. La fructosa es un producto, o es un carbohidrato, mejor dicho, que lo vamos a encontrar básicamente, ¿dónde? En las frutas. Sí, claro, claro, ya. Eso es obvio, ¿cierto? Como usted dice, ¿no? Obvio que lo vamos a encontrar en las frutas. Pero ¿dónde más lo vamos a encontrar? En la gaseosa. Muy bien, en las gaseosas. ¿Sí? ¿Dónde más? En las mermeladas. ¿Sí? Todos esos productos dulces que ustedes conocen, muy dulces sobre todo, productos en almíbar, duraznos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Miel. Bueno, sí, pero está bien, pero nadie come tanta miel como si una gaseosa, ¿no? O un durazno en almíbar, ¿sí? Helados, ¿sí? Caramelos con centros líquidos, ¿sí? Ketchup, todos esos productos son ricos en jarabe de maíz alto en fructosa. Y vamos a ver por qué es dañino ese bendito jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Estamos bien? Cuando nosotros hablamos del metabolismo de esa fructosa, porque ojo, no es lo mismo comerme una fruta que tomarme una gaseosa. Claro, uno lo mastica y el otro se lo bebe. No es eso. ¿Está bien? Sino que el detalle es que, por ejemplo, para yo equiparar la cantidad de fructosa que encuentro en una gaseosa, me tendría que comer, por ejemplo, 1 kilo de manzanas. Pero en un solo momento, por favor. Sí, profesor, en 1 o 2 días me como 1 kilo. No, pues. En un solo momento, así como te tomas la gaseosa, en un solo momento, cómete 1 kilo de manzanas. No puedes. ¿Estamos bien? Salvo que sea carrera de glotones si quieres ganar, ¿no? ¿Bien? Pero no vas a poder. ¿Bien? De manera tal que esa fructosa, ¿cierto? Que está en esa gaseosa y todos los productos que hemos hablado, básicamente va a ser metabolizado acá, en el hígado. Pero cuando llega al músculo, que es también donde se metaboliza, por acción de una exoquinasa, pasa a fructosa 6-fosfato. ¿Y fructosa 6-fosfato es parte de qué? Glucólisis. ¿Ah? De la vía glucolítica, así es. Entonces, en el músculo, la fructosa se convierte en fructosa 6-fosfato y ya está en la vía glucolítica. ¿Estoy antes o después de la fosfofructoquinasa 1? Después. Estoy antes de la fosfofructoquinasa 1. Bien, pero vayamos entonces ahora qué sucede en el hígado. Miren ustedes, esa gaseosa que me he tomado tan rica heladita, sobre todo en verano, ¿bien? El organismo la convierte en fructosa 1-fosfato por acción de una fructoquinasa en el hígado. Fructosa 1-fosfato, ¿dónde está? En ninguna parte, ahí nomás, pues. ¿Vamos bien? Entonces necesito que esa fructosa 1-fosfato, por acción de una aldolasa B, se convierta en dihidroxiacetona-fosfato, carambas, alguien más conocido, ¿no? Dihidroxiacetona-fosfato. Y gliceraldehído, no, ese no es conocido todavía. Pero si al gliceraldehído le doy un ATP y le pongo una quinasa, ese gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y ese sí es conocido por ustedes. ¿Estamos bien? Porque el gliceraldehído 3-fosfato, ¿dónde está? En la vía glucolítica. ¿Estamos bien? Y bien saben ustedes que esta dihidroxiacetona-fosfato es interconvertible con este gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por cuyo motivo? Acá ya están ustedes en vía glucolítica. Bien. Esta lámina simplemente para mostrarles lo siguiente, miren. Fructosa, ¿cierto? Hasta fructosa 1, entonces ¿dónde estoy? Si de fructosa pasa a fructosa 1, ¿dónde estoy? Glucólisis. En el salón de clase, profesor, explicando. ¿Ah? Glucólisis. ¿Dónde estoy? ¿En qué tejido? En el hígado. Estoy en el hígado, porque estoy en fructosa 1. Gliceraldehído 3-fosfato. Miren ustedes. Este gliceraldehído 3-fosfato va a venir acá. ¿Esto qué cosa es? Esto sí es vía glucolítica. ¿Está bien? Este negrito sí es vía glucolítica. ¿Y dónde está la fosfofructoquinasa 1? Acá. ¿Estamos bien? Acá está la fosfofructoquinasa 1. Entonces, cuando la fructosa ingresa al hígado, lo hace por debajo de la enzima reguladora, que es la fosfofructoquinasa 1. Que es la
más importante enzima reguladora de la vía glucolítica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ingresa la fructosa por acá y se sigue metabolizando. No pasa nada. Última, si no me equivoco. Ah, no, penúltima. Bien, esa glucosa, ¿cierto? Vía glucolítica, perfecto. Hígado, ojo, fructosa 1-fosfato, dihidroxicetona-fosfato, gliceralidro 3-fosfato. Sabemos bien que esta dihidroxicetona-fosfato me puede formar glicerol 3-fosfato, y acá sí podemos ver que el glicerol 3-fosfato, ¿cierto? Viene por acá y se une al ácido graso y nos forma triglicéridos. ¿Estamos bien? Listo. Me interesa que la fructosa está ingresando por acá, por abajo. Miren ustedes dónde está la fosfofructoquinasa 1. Entonces, en otras palabras, en el hígado no hay quien regule aquí a la fructosa. Ingresa y sigue saliendo. Ahora, ojo, otro aspecto importante. Citrato, acá aquí, ¿qué enzima hay acá? Piruvato para media acetil-CoA. Piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. Y acá, para que me dé usar acetato, piruvato carboxilasa. Y acá tenemos para que formar citrato, sintasa. Una vez que sale, para que me dé acetil-CoA, citrato, liasa. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, esto, ¿se acuerdan que yo les dije? En el hígado, básicamente en el hígado, mayormente sale citrato. Y les dije, en los otros tejidos también sale, pero más lo hace en el hígado. Este citrato que sale inhibe a la fosfofructoquinasa 1. Perfecto. ¿En el hígado? Sí, claro que sí. ¿Me afecta el metabolismo de la fructosa? No, porque la fructosa está ingresando por debajo de esa enzima reguladora. Por decirlo de alguna manera, se burla, ¿cierto? No la toma en cuenta y pasa por abajo. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, este citrato, como hemos mencionado, inhibe a fosfofructoquinasa 1, pero activa a acetil-CoA carboxilasa, enzima que convierte el acetil-CoA en ¿qué? En malonil-CoA. Y este malonil-CoA, qué difícil, ¿no? Por el complejo enzimático ácido graso sintasa que me da ácido graso, con el glicerol que también proviene de la fructosa, me forma triglicéridos. Pero este acetil-CoA también forma colesterol. Conclusión, señores, paciente que les toma mucha fructosa, que toma gaseosas, en otras palabras, muchos dulces, etcétera. Dos de los problemas que pueden experimentar: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o la combinación de ambos, que es una dislipidemia mixta, pero también puede cursar con hipertensión arterial, puede cursar también con obesidad. La gaseosa no engorda por el azúcar que tiene, sino por la fructosa. ¿Estamos bien? E incluso hace algunos años atrás, pre-pandemia, había una propaganda, me acabo de acordar, de un producto que es, no sé si es sucedáneo, no es sucedáneo a leche. Es un producto que recomiendan sobre todo para los niños. ¿Bien? Y decía muy... No, es otro. Sí me acuerdo cuál es, pero ahí no. ¿Qué sucede? Muy alegremente decían, y ahora sin fructosa. Eso quiere decir que has malogrado a una serie de niños, generaciones tras generaciones, ¿de acuerdo? Y ahora dices... No, eso es una... ¿Está bien? Y ahora vienes muy alegremente a decir que ahora sin fructosa, o sea, ahora ya no vas a hacerle daño a los niños. Ya lo malograste a todos, ¿no? Ya son adultos, dañados. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, porque la fructosa también produce finalmente hígado graso no alcohólico. Y se ha reportado a nivel mundial que se ha incrementado el número de trasplantes hepáticos o mejor dicho, como consecuencia de ese hígado graso no alcohólico. Creo que acá me quedé. Sí, acá me quedé. Terminamos. La fructosa también es importante por lo siguiente. O sea, debemos tener en consideración la fructosa por lo siguiente. Porque la fructosa me da fructosa 1-fosfato, etcétera. Pero en su metabolismo, la fructosa produce mucho ATP. ¿Estamos bien? Y ese ATP que se genera, como bien han visto ustedes en nucleicos, me da ADP, ADP, AMP, IMP, inosina, inosina, hiposantina, santina, ácido úrico. ¿Estamos bien? Listo. Las enzimas, la enzima que regula el cambio de hiposantina, santina y santina ácido úrico es una misma. ¿Cuál es esa enzima? La enzima Michi, ¿cierto? La santino oxidasa. Cuando juega Michi, pones una X y pones una O. ¿Estamos bien? Que es la abreviatura de santino oxidasa.
esa enzima va a ser inhibida por un fármaco. ¿Cuál es ese fármaco? Alopurinol. Alopurinol. Pregunta final para irnos, porque acá también me quedé con el otro grupo. Un paciente que se acerca a su consulta y le dice: doctor, tengo diagnóstico de hiperuricemia. La hiperuricemia o gota, que es lo que está acá, la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, produce dolor al momento de flexionar los dedos, ¿correcto? Porque se acumulan los cristales ahí en estas articulaciones. Y el paciente se acerca a su consulta y le dice: doctor, vengo a hacerle una pregunta. Sucede lo siguiente, mire usted, yo tengo este diagnóstico de hiperuricemia, me están dando alopurinol, ¿sí? Pero me han dicho que no coma carne roja porque tienen purinas. Ah, muy bien, hijo, qué bien estás. Pero ¿sabe qué? Que tengo una duda. ¿Puedo tomar gaseosa? ¿Cuál es la respuesta? No. No puede tomar gaseosa ni de juego. Porque la gaseosa lo que va a hacer es formar más ácido úrico. Entonces le está dando un fármaco para inhibir cuando le está dando un alimento que se lo va a formar. Es como el hipertenso, ¿no es cierto? Toma su pastilla para controlar la presión, ¿cierto? Un antihipertensivo, y se va al frente al chifa a comer. ¿Estamos bien? Lo mismo. Nos quedamos ahí. Muchas gracias.